Está claro que el sistema sanitario nacional no da abasto para atender las necesidades que se generan en una emergencia sanitaria de esta magnitud. La vida de los ecuatorianos se juega en un escenario que paga las consecuencias de no haber cumplido la obligación constitucional contemplada en la transitoria 22ª, que señala con claridad que el presupuesto general del Estado destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Salud se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar al menos el 4%. Desde que se implementó este artículo en la Constitución, nadie ha cumplido aquello. Y cuando dicen que sí cumplieron, es porque le suman el dinero del IES, de las coimas, de los sobreprecios y del resto de trasfasías que cometieron en su momento. Hoy nos acompaña la licenciada Lilian Triana, vocera del Colegio de Enfermeras del Guayas, máster en epidemiología. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Triana. A sus órdenes. Ayer los trabajadores de la salud, enfermeras, enfermeros, también se paralizaron en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. ¿Cuál era el motivo de su protesta? Bueno, muchas gracias. El Colegio de Enfermeras del Guayas, en representación de todos los agremiados de los profesionales de la salud, tanto públicos y privados, exhortamos al señor presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Salud, para que ellos hagan el cumplimiento de las prendas de protección. Por eso es que ayer nuestros colegas del Hospital Teodoro Maldonado y de otros que quedó en incógnito se sumaron a esta protesta, porque pasan los días y este incumplimiento se sigue dando. Ayer hablaba el señor ministro de que han hecho la adquisición de 500 prendas de protección. Eso les queda corto, por favor. Tienen que ver el número de personal de cada hospital por guardia y también tener en cuenta que por cada paciente se hace lo que es los tratamientos donde hay invasión de fluidos. A propósito de esto que usted señala, Lilian, las autoridades indicaron ayer que durante toda la jornada que sí había insumos, pero en la noche el ministro de Salud en cadena nacional dijo lo siguiente, escuchémoslo. Respecto, en primer lugar, a los insumos necesarios para que nuestro personal médico y paramédico pueda realizar sus tareas bajo estrictas normas de protección, debo decirles que tenemos un suficiente número de trajes para la ciudad de Guayaquil. 500 trajes han sido entregados para los hospitales Guasmo Sur y 250 trajes para el Hospital Monte Sinaí. Estamos empeñados en que la bioprotección del personal de salud es lo más importante. Por eso trabajamos día a día con diferentes asociaciones y grupos médicos para llegar a un acuerdo sobre los términos de qué es lo que conviene hacer en términos de tratamiento y prevención. Tenemos además 40 respiradores que llegaron al Hospital Teodoro Maldonado Carbo y se han habilitado 95 camas para el Hospital de los Ceibos. También han llegado 40 ventiladores desde la ciudad de Quito, de planta central, y que estos, de 25 de los cuales, van a ir al Hospital Guasmo Sur. Un viceministro dijo también que hay trabajadores de la salud que quieren andar disfrazados de astronautas con los trajes de protección. Hace poco veíamos en un reportaje a otro funcionario también indicando que solamente se les entrega trajes a quienes están en contacto directo con los contagiados de COVID-19. Ustedes, desde la primera línea de atención, ¿cuál es la realidad que están viviendo? Bueno, él como no vive esta realidad, yo quisiera que ellos vengan por lo menos una guardia a hacer y vivan la realidad de cómo llegan los pacientes, cómo no va a ser necesario y no es traje de astronauta, es traje con la normativa que da la OPS y la OMS para el manejo de este tipo de pacientes, porque sabemos que esta pandemia, este virus es muy agresivo. Entonces, si debemos de cuidar al personal, porque es el único que está dando la atención a estos pacientes. Si ellos comienzan a contagiarse, irán disminuyendo el número de personal en los hospitales. ¿Quién va a atender a estas personas? Entonces, yo apelo a la sensibilidad de las autoridades. Rodéense de personas, llamen a los epidemiólogos, que son los que tienen el concepto básico de todo lo que es una epidemia, pandemia, el manejo de esos pacientes. Estoy muy sensible porque muchas familias mías, colegas, han fallecido.
Entonces, por favor, señor ministro, señor presidente de la República, apelamos a ustedes, a la sensibilidad. Ustedes también tendrán familias que estarán contagiados y les va a tocar vivir esto. Lilian, cuando ustedes observan las cifras que se dan desde los organismos oficiales, ¿estas concuerdan efectivamente con las atenciones que ustedes brindan diariamente? Se lo pregunto porque según el gobierno son solo 152 los hospitalizados en todo el país hasta la tarde de ayer. Y si son 26 los hospitales que se han destinado para tratar estos casos, resulta que no son ni 6 los nuevos pacientes que se encontrarían en cada una de estas casas de salud. Y eso no colapsa hospitales en ningún lugar del mundo. No, ellos no viven la realidad. Las cifras que dan a cada rato no viven la realidad. Los pacientes, ayer mismo en el hospital de Los Ceibos, vieron que un paciente llegó y ni siquiera le abrían las puertas. Este paciente estaba muriendo afuera, un paciente de alto riesgo, discapacitado. Entonces, vivamos la realidad, aprendamos a vivir, aprendamos a decir la verdad, no para asustar, no, más bien para informar, para que eso tome conciencia al pueblo de saber que lo que estamos viviendo es algo terrible, no es un juego. ¿A ustedes sí se les ha practicado el examen para determinar si están contagiadas o no? No, están haciendo, como se dice, una discriminación. Dicen que solo para las personas de alto riesgo, para la tercera edad, pero al personal de salud se les debe de hacer a todos la prueba, porque son contactos directos de pacientes ya diagnosticados con el COVID-19. Entonces, a esto se convierten en contacto directo. Incluso ellos deben de ser aislados en el mismo hospital para que no vayan a su casa a seguir contaminando. Otra medida que debe ser también que todas las prendas que ellos utilicen ahí en el hospital, ahí se queden y que hagan la debida de estos desechos como debe de ser correctamente, como lo dicen los protocolos. Lilian. Solamente me he enterado que los... ¿Aló? Sí, Lilian, me quería Lilian. Preguntar cuántas enfermeras contagiadas hay al momento. De las que yo tengo conocimiento, hasta ahorita hay 7 enfermeras que son las que han podido decir. Hay otras que están contagiadas, pero no quieren decir porque tienen el temor de que las vayan a botar, bueno, que muchas cosas que se dicen. Entonces, ellas están con el temor y están en sus casas aisladas. Ustedes en un comunicado le solicitan al presidente de la República laborar un máximo de 12 horas. ¿Cuántas horas están trabajando en medio de esta crisis? Bueno, muchas colegas se tuvieron que adherir al horario de 24 horas porque no se dio las garantías de la movilización. Hay personal que viene de fuera de la provincia, entonces para ellos se les dificulta llegar. Entonces, pero como normativa que da la OPS y la OMS en estas pandemias, no debe de exceder más de 12 horas, porque dice una normativa, a mayor número de horas frente a un paciente positivo es mayor el contagio de estas personas, están en mayor riesgo. Lilian, ¿se están cumpliendo los protocolos con el manejo de cadáveres? Se lo pregunto porque hay fotografías que circulan y que muestran algo muy diferente a lo que se supone debería ser el manejo de una persona que falleció. Bueno, ayer una compañera en Ceibos me decía que los cadáveres están en la planta baja y los estaban llevando al 5º piso. Ahí desconozco si a lo mejor el anfiteatro queda en el 5º piso, pero el manejo que dice el protocolo, cuando la persona ya fallece, incluso no retirar nada de sonda, nada de esas cosas, sino como debe de ser, amortajarlo. Este cadáver se le debe dar, como se dice, toda la asistencia post-mortem de parte del personal. Esto hace que estén todavía más ellos en riesgo de contaminación. Y el personal que está a cargo de hacer el traslado de esto, también se le debe dar el asesoramiento, porque es el personal de limpieza que lo está haciendo. Entonces, las empresas que están a cargo de este personal tienen que estar dándole el asesoramiento
cada cierto tiempo para que recordarle a estas personas y no cometan errores. Queremos agradecer a la licenciada Lilian Triana, vocera del Colegio de Enfermeras del Guayas, por su participación en Contacto Directo. A usted, señora Ancea, y el Colegio de Enfermeras queda muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día.